El gobierno dominicano, el presidente de la República anunció en el día de ayer que va, dentro de las reformas que se están produciendo en su gobierno, va a fusionar algunos ministerios y otros lo va a eliminar. Ahí hay gente como, por ejemplo, que lo nombraron recientemente, el caso de Andrés Bautista, como ministro administrativo de la presidencia, y ya ese ministerio lo van a eliminar. O sea que lo nombraron y lo cancelaron al mismo tiempo. Está también el Ministerio de Educación, que lo van a fusionar con el ministerio que tiene que ver con las universidades. Lo van a convertir en uno solo. Yo no entiendo lo del Ministerio de Economía. Es un ministerio muy necesario, sobre todo con un personal muy técnico ahí. La mayoría de esos empleados que están ahí son de carreras. Entonces, ¿qué van a hacer con esos empleados? Eso hay que explicarlo. Hay preocupación hoy, hay preocupación con todas esas instituciones que se van a fusionar, que se van a eliminar, y entonces con los empleados, porque ya los empleados estarán preguntándose qué va a pasar con nosotros. El gobierno está diciendo que se va a ahorrar unos 25,000 millones de pesos con toda esta reestructuración del Estado Dominicano. Dice Freud, que fue que lo presentó prácticamente en el día de ayer, Simon Freud, que todo esto se basa en meses de estudios sobre esta fusión, eliminación de ministerio. Hay mucha preocupación, el gobierno tiene que explicar muy bien todo esto. Vamos a ver cuando vaya al Congreso. Hay medidas ahí que son administrativas, pero hay otras que tienen que contar con el apoyo del Congreso Nacional. El gobierno tiene el control del Congreso, pero yo recuerdo que el presidente Abinader, cuando habló de la reforma a la Constitución, trató el tema de reducir la cantidad de diputados. Los propios diputados del PRM le han dicho que no, que eso no va a ser así. Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar con todo esto. Los temas van a aflorar, los sectores, la publicidad. Aquí desaparecerá muchos programas de radio, televisión. El gobierno no va a dar publicidad, solamente van a tener una o dos instituciones. Usted irá donde un funcionario y le dirán que ya no podrán dar publicidad. No sé cómo el gobierno se va a publicitar, parece que al presidente no le importa esa vaina ya. El presidente se va en el 28. Y entonces vamos a ver lo que va a pasar con todo esto. Va a pasar lo que está pasando, la preocupación, porque por ejemplo, este es el primer tramo de la situación de propuesta del presidente. El segundo tramo es cuando venga la reforma fiscal. ¿Qué tenemos que pagar? Principalmente aquellos que pagan impuestos. Se ha planteado todo un conjunto de elementos y uno se pregunta cómo logramos hacer un equilibrio en lo que se refiere al problema de la situación económica del país, porque, por ejemplo, aquí se ha planteado un proceso de reducción y sacar toda esa gente, tirar a la calle. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar con el PRM en el 28? Porque todo este tipo de situaciones que se están haciendo ahora tendrán sus repercusiones políticas, porque eso no solamente es un problema de decisiones del Estado, que dice esto va aquí, esto va allá y esto va aquí, sino las consecuencias del partido que llevó al presidente al sodio presidencial, y que de una u otra forma el partido no tiene ningún tipo de decisión en lo que se refiere al problema del gobierno.
tradicionalmente siempre se ha dado ese vínculo, ese canal de comunicación entre el presidente y el partido, el gobierno y el partido, porque al final de cuentas lo único que en este proceso uno no siente, ni en los 4 años anteriores, pero en estos 4 años subsiguientes, las relaciones partido-gobierno, presidente-gobierno, partido, uno no lo ve tan claro. ¿Qué es lo que se busca con relación a todo este tipo de cosas? Porque cuando uno pasa balance de aquellos que de una u otra forma son los principales funcionarios del gobierno actual, uno dice, pero ¿dónde está esa actitud esos vasos comunicantes del partido con el gobierno? Pero cuando tú te preguntas, por ejemplo, aquellos que de una u otra forma en los medios de comunicación ya tienen tan blindados, y fueron aquellos que se blindaron durante el gobierno de Leonel, durante el gobierno de Danilo Medina y ahora en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, hay una serie de situaciones, porque por ejemplo ahí está, yo decía que en el caso del Ministerio de Cultura, que es un ministerio que aquí no está haciendo, prácticamente no ha hecho nada en términos prácticos, que podríamos decir. Inclusive en un momento determinado se había planteado hacer el Ministerio de la Familia, que implicaba los envejecientes, la juventud, las mujeres, toda una serie de instituciones que están creadas, que al final de cuentas no están haciendo ningún papel, porque uno no ve los resultados sociales. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, cada día los feminicidios van en aumento y toda una serie de situaciones que se dan ahí. En el caso de los envejecientes, ¿cuántos señores mayores andan en la calle durmiendo en condiciones extremadamente deplorables y de forma degradante? Y ese ministerio no hace nada por ese tipo de personas. El Ministerio de la Juventud ha sido una piñata, que casi la mayoría de los que han nombrado ahí han salido por la puerta del patio en esa institución. Entonces, eso uno pensaba que todo ese tipo de instituciones iban a ser eliminadas o fusionadas en ese famoso ministerio que siempre se ha hablado, el Ministerio de la Familia. Y hay todo un conjunto de instituciones, por ejemplo, colaterales. Él planteaba el problema del CEA. Ahí está toda una serie de instituciones que han servido, que sirvieron para el soporte de corrupción en la República Dominicana, que están ahí, que lo utilizaron en el pasado gobierno. Entonces, ¿hacia dónde va la República Dominicana y hacia dónde van las posibilidades de mantener el poder el Partido Revolucionario Moderno? Porque al final de cuentas, lo que tiene que tener claro el presidente es, aunque él no vaya, que su partido siga en el poder, o solamente le interesa él como presidente y después que entre el MAN. Yo no creo que pueda ser así, porque al final de cuentas, si el partido sale del poder, automáticamente entra un pelotero que de una u otra forma le va a hacer la vida imposible a los PRMistas. Mire, Divino Castillo, usted se queda analizando todo este revuelo que expresó el gobierno. Ha sido la inquietud del pueblo dominicano completo, y no solamente del pueblo dominicano, del ámbito internacional, porque el dominicano que se encuentra fuera de República Dominicana, inmediatamente lo que va a decir es, ¿dónde van todos sus empleados? Número uno, supuestamente todavía eso no va a entrar en función en estos días, eso va a entrar en los próximos días en funcionamiento. Todas esas personas que estaban en esos distintos departamentos, ¿dónde irían? ¿A dónde irían él mismo o ellos mismos a colocarlo? No solamente el partido no va a ser afectado, sí, el partido va a ser afectado directa e indirectamente. ¿Por qué? Porque el ciudadano que tiene su empleo, que se lo consiguió vía campaña política en distintas de esas instituciones, dirían, me van a cancelar, ¿dónde voy? Y al mismo tiempo que lo cancelen, va a decir, por aquí más cerca yo me voy a salir. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, hay cosas que yo pienso que desde el gobierno y el gobierno debe tomarse, aún tomando las decisiones desde ahora, expresándolas desde ahora, debe pensar paulatinamente las inquietudes de todos sus empleados
de todos esos empleados que funcionaban en esas distintas instituciones. Usted acabó de decir algo, que muchos empleados de los gobiernos pasados tenían sus instituciones y sus puestos blindados. Y eran personas blindadas. No, esa protección se le acabó. Porque todos esos empleados que estaban en el gobierno pasado, muchos no están en este gobierno. Y los que están, si estaban blindados, ya esos privilegios se le acabaron. Ya esos privilegios se le acabaron. Por tal razón que, ¿qué entra? Bueno, si el presidente lo sacó de función, no va a desaparecer o pueda desaparecer vía sus electores de que el PRM no crezca, disminuya, y deben pensar en eso. Como te voy a decir, directamente debe de pensar en la base del partido que estaba trabajando. Yo te digo, Isaac, lo siguiente, por ejemplo. Deben de pensar en eso. No sé qué está pensando el presidente en términos de futuro de su partido, porque, por ejemplo, hay ciertas situaciones que uno se pregunta con relación al problema, por ejemplo, de los aliados que tuvo el partido. Ahora las posibilidades de los propios aliados es mucho menor. No ha tenido ningún tipo de participación, inclusive hay muchos reclamos, muchas protestas de muchos de los aliados que durante los gobiernos de Leonel Fernández estuvieron en diferentes ministerios, diferentes instituciones dirigiéndolas. Por ejemplo, ahí está el caso, por ejemplo, ahí vean la institución que dirigía el Gallo, que todavía se mantenía ahí en esa posición, que también fue el desarrollo de la comunidad. Todo un conjunto de situaciones. No sé cuál será el pensamiento, pero una de las políticas principales del neoliberalismo es la reducción de la estructura de Estado del gobierno central, es reducirla a su mínima expresión y transferir todo un conjunto de funciones al sector privado. Esa es la esencia fundamental del neoliberalismo en materia de política en los diferentes países, que tuvo su boom en un momento determinado, que ha disminuido la publicidad, pero en la práctica se ha mantenido esa política del neoliberalismo. Y bien ese punto que usted toca, bien ese punto, todas esas personas que llegaron al gobierno vía partidos aliados, ¿a dónde lo van a ubicar? O moverán o juntarán las instituciones para reducirlas y dejarán el mismo personal que estaban en las demás instituciones, van a seguir trabajando en sus funciones, aunque estén unidas. No, pero por ejemplo, los primeros que se van son los viceministros. Ejemplo, todos esos viceministros, por ejemplo, hay instituciones de esas. Originalmente habían instituciones que tenían hasta 20 viceministros. Después los redujeron, yo creo que fue a 5 o 6 viceministros por instituciones. Entonces, todos esos viceministros automáticamente de esas instituciones que se fusionan, desaparecerán. ¿Y dónde lo va a ubicar? Porque él tiene que tener, el gobierno tuvo que darle unas respuestas, una respuesta de confianza y estabilidad mental a esas personas que estaban en esos puestos, es lo que acabo de decir. Y no lo ha dado, no lo dice que lo ha dado, ni va a decir dónde van a ir esas personas. El tiempo será responsable de demostrar si las medidas y las acciones que está haciendo el presidente van a ser beneficiosas, y eso, los resultados se cosechan en el 28, cuando venga el proceso electoral. Ahí inclusive hay que ver cómo reaccionará el Congreso en términos, porque el Congreso, de una u otra forma, cada diputado de eso y cada senador de eso tiene una serie de canales de comunicación con algunos de esos funcionarios que son inclusive a veces lo que lo impulsan. Pero veremos a ver de aquí para allá. Bueno, estos anuncios lo hizo el presidente de la República ayer en la semanal, ¿verdad? Sí. Que hace los lunes en la tarde. La verdad es que hay que esperar la opinión de diferentes sectores. Vamos a ver lo que va a pasar en el Congreso. Repito que el presidente tiene la mayoría para que le aprueben todo eso. La intención es ahorrar, dicen ellos que unos 25,000 millones de pesos, que eso se va a invertir en educación, en salud,
y la vía, las carreteras. y transporte, Sí. ¿verdad? Educación, salud y transporte, vía. Entonces, vamos a ver si esos fines son. Me preocupa a los desempleados que van a estar en las calles. ¿Qué va a pasar en medio de la crisis que hay, verdad? Por ejemplo, ahí en el Ministerio de Economía y Desarrollo, ahí hay unos 500 y tantos técnicos de alta valoración. Gente que se ha preocupado por prepararse, por estudiar. ¿Qué van a pasar? Que son de carrera, inclusive. Esos técnicos ganan muy buen sueldo. Pero ahí hay gente que, por ejemplo, tiene hijos, pagan casa o tienen préstamos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Yo no sé, pero no sé. Coño, pero los cambios tienen que ser graduales, yo no sé, pero eso de producir cambios así tan drásticos de un día para otro, No es fácil. Pero, eso no es fácil, no es fácil. Una de las preocupaciones, Nelson, que uno tiene, ¿qué va a pasar? Son 6 ministerios que se van a funcionar, ¿verdad? Sí, 6. Van a congelar nómina y van a restringir el gasto, ¿verdad? Pero yo lo que te pregunto, ¿el presidente ha pensado qué va a pasar con el partido? ¿Cómo fue? ¿Qué va a pasar con el partido? Yo no sé si el presidente está pensando en eso, porque ese va ya, él no, Sí. él se ve en el 28, ¿no? Ya él fue presidente por 2 periodos consecutivos. Ya él se va para su casa. Entonces, Yo no sé. y aparte de eso, con tantos aspirantes. Esa es la pregunta incógnita que nos hacemos nosotros, pero también no solamente nosotros, se hace el público, se hace el ciudadano. Que en 4 años él podrá. Oye, no se podrá nombrar a nadie ya, o sea, los que están desempleados, que no vayan a buscar empleo ya, la nómina está congelada. Solamente se van a nombrar médicos, policías. Y enfermeras, seguro. Sí, o sea, en el sector salud. Policías, profesores también, ¿verdad? Sí. Habrá contrataciones de profesores, policía, militar y médico. O sea, si usted no es profesor, si no es médico y si no es policía o militar, no busque empleo en el Estado. Está congelado ya. Es decir que ustedes dos están empleados. ¿Están empleados? No. Yo iba a buscar, pero ya me matan el gallo en la funda. No, ya no puede, ya no puede. Y los abogados. Los abogados, no. La justicia, no. No. Ahora, si usted no pueden solicitar, ¿no? Si usted es ingeniero albañil, usted puede solicitar trabajo a Estrella. Sí, a Estrella usted puede solicitar trabajo. No, pero yo a veces uno se pregunta, los consultores, porque por ejemplo, a veces los presidentes toman decisiones, pero